Adelante. Buenos días, hoy vamos a trabajar y continuar alrededor del tema de los estudios de los procesos ideológicos, contribuciones desde Venezuela. En esta oportunidad vamos a trabajar en esta cuarta sesión a Ludovico Silva en su último texto publicado antes de fallecer, El socialismo perdido, y José Rafael Núñez Tenorio en su texto de Marx a la perestroika, de la crítica al capitalismo a la crítica al socialismo. Esta investigación se enmarca dentro de un proyecto de más larga envergadura, que es la reconstrucción teórica de las interpretaciones sobre la problemática de lo ideológico en el contexto del pensamiento venezolano durante la década de los años 70 y 80 del siglo XX. Utilizamos las coordenadas espaciotemporales de estas dos décadas en Venezuela en el siglo XX porque precisamente allí se elaboraron un conjunto de planteamientos, de investigaciones que tuvieron como eje transversal de sus estudios la problemática de la ideología, de lo ideológico y del estudio crítico del papel de los mensajes ideológicos en los medios de comunicación de masas, que comenzaron a tener una fuerte presencia a través de la televisión y a través de las encuestas de opinión desde la década de los 70 pasando por la década de los 80. Asimismo, en esta sesión vamos a retomar planteamientos que habíamos hecho en otras sesiones que estuvieron vinculadas fundamentalmente al tratamiento de los planteamientos teóricos y epistemológicos de la ideología y lo ideológico en las obras referenciales de autores como Ludovico Silva y Rigoberto Blades. En esta oportunidad vamos a trabajar una suerte de mundanización de esa teoría y de esa reflexión epistemológica sobre lo ideológico y la ideología, en el caso particular de una coyuntura histórica, política, que se dio en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la URSS, y que tuvo un efecto muy importante en el plano del campo socialista de aquella época y en la distribución del balance de poder en las relaciones internacionales, en el sistema mundo capitalista, que tiene que ver con el fenómeno de la perestroika y la llamada glasnost. Justamente debemos recordar que la llamada perestroika y el glasnost, o la glasnost, duraron aproximadamente 6 años, entre 5 y 6 años, desde 1985 hasta 1990, que es cuando ambos autores venezolanos, tanto Ludovico Silva en su libro En busca del socialismo perdido, como Núñez Tenorio, José Rafael, de Marx a la perestroika, de la crítica al capitalismo a la crítica al socialismo, desarrollaron sus planteamientos y de alguna manera aplicaron ya en el análisis de una coyuntura histórica y política específica sus propios planteamientos y formulaciones sobre la ideología. Debemos decir que el primer texto, El socialismo perdido, de Ludovico Silva, fue escrito en el año 1989. De hecho, fue su último libro antes de fallecer en diciembre del mismo año. Prácticamente el libro quedó en maqueta y fue publicado posteriormente con prólogo de su hermano Héctor Silva Michelena algunos años después.
Y lo interesante de este texto es que recoge históricamente una suerte de síntesis conceptual del tratamiento de lo ideológico, que como vemos en las láminas fue un tema recurrente de larga data y prácticamente de especialización temática en la obra de Ludovico Silva. El tema de la ideología, de lo ideológico, vinculado al tema de la alienación en Marx, fue prácticamente el tema obsesivo desde el punto de vista conceptual de la obra de Ludovico Silva en Venezuela. Y además debemos señalar que Ludovico tuvo la particularidad, a diferencia de José Rafael Núñez Tenorio, que en ningún momento se ascribió a la lectura del marxismo ortodoxo, quiere decir esto, a la lectura del marxismo-leninismo de los partidos comunistas latinoamericanos y en particular del Partido Comunista Venezolano. Es decir, es una lectura crítica a partir de una hermenéutica reconstructiva de los planteamientos de Marx en todas sus etapas alrededor del tema de la ideología y la alienación. Y otro aspecto fundamental es que todos estos autores que estamos trabajando en este seminario tuvieron la ventaja y el valor, vamos a llamarlo así, intelectual, de polemizar e intercambiar sus puntos de vista con un clima de discusión en el plano internacional, en el plano del debate marxista internacional, que no pudiésemos decir que no tenía el mismo nivel o que fuese una simple réplica o copia del desarrollo de las discusiones en el mundo del marxismo occidental o del marxismo norteamericano, del marxismo oriental o del marxismo de otras regiones del tercer mundo, sino que estuvieron a la par. Quiere decir esto que plantearon sus tesis, sus formulaciones, sus proposiciones en debate de pares con relación a las discusiones que se estaban desarrollando en el mismo contexto histórico del marxismo occidental, del marxismo oriental, así llamado, en el campo socialista de la Unión Soviética o en China, o el marxismo del tercer mundo o Norteamérica. Quiero valorar este esfuerzo porque en otros temas, en otras formulaciones, lamentablemente el pensamiento llamado crítico y creador está a la saga o de alguna manera comenta las proposiciones, las formulaciones y el desarrollo de las teorías del pensamiento de los centros intelectuales hegemónicos. En este caso, con Ludovico Silva en particular, tenemos uno de los autores venezolanos y latinoamericanos que podemos decir que ha tenido un desarrollo intelectual autónomo, crítico y creador, con planteamientos de avanzada con relación a la discusión de este tema en el plano mundial o en el plano internacional. De alguna manera, y en contraste con este tópico, el caso de José Rafael Herrera, de José Rafael Núñez Tenorio, me disculpan el lapso y ya vamos a ver por qué. El caso de Núñez Tenorio es un caso muy interesante porque Núñez Tenorio es una figura